de estudios llamado Estudiantes Universales, que promueve, auspicia este espacio. Vamos a comenzar con nuestra clase que tiene que ver sobre los sueños y los mensajes en los sueños, qué significan, qué es el sueño, para qué existe el sueño. De todo esto vamos a investigar y también vamos a dar algunas formulaciones, textos y plegarias y prácticas para saber cómo fulminar un sueño negativo o cuál es el método o el procedimiento para la interpretación del sueño. De esto vamos a hablar. Vamos a exponer 40, 50 minutos, 45 minutos y después vamos a dar espacio para que puedan preguntar directamente todo lo que quieran del tema del que estamos hablando. Entonces, sin más, comenzamos directamente. Entonces, vamos a hablar, obviamente, que nos basamos únicamente en las fuentes clásicas de los sabios de Israel. Tenemos algunas placas al respecto. Cuando hablamos de la milenaria sabiduría del pueblo de Israel, hablamos de los libros clásicos como el Talmud, el Midrash, y los libros de filosofía y mística, especialmente los libros del misticismo judío. Entonces, comenzamos directamente. Tenemos unas placas muy lindas que preparó el equipo editorial de Estudiantes Universales. Entonces, comenzamos directamente, ¿sí? Si hay una experiencia íntima, personal, exclusiva y principalmente intransferible, son los sueños. Todos los seres humanos siempre soñamos. Que recordemos el sueño es otra cosa, ¿sí? Digamos, la actividad neuronal del sueño incluso está graficada. Cualquier persona que tuvo la experiencia de hacerse un estudio de poliosomnografía o un estudio del sueño puede ver graficado en el esquema de gráficos en qué minuto tuvo el sueño más intenso o menos intenso. Generalmente son fracciones de minutos o minutos dentro de 6 o 8 horas que una persona puede dormir. Siempre ocurre. Diferente es que uno recuerde lo que uno soñó y pueda hilvanar. Por la naturaleza de que son los sueños, naturalmente no vamos a ver un hilo coherente, salvo que determinadas personas lo puedan interpretar de alguna forma. Y ahora vamos a ver. Pero obviamente que a diferencia de la situación de vigilia, de racionalidad, de lucidez de una persona donde puede hilvanar imágenes, percepciones, descripciones coherentes, concatenadas, claras. Puede transferir esto en palabras escritas, orales, o a través de movimientos o todo tipo de expresiones y transferir esto al otro, compartir con el otro. Los sueños no. Los sueños son una experiencia absolutamente íntima y privativa. Por eso es lo secreto, lo atrapante, lo enigmático del tema. Hay incluso la parte consciente de una muchas veces se niega a observar el sueño como que algo que es inaccesible, como que algo que puede ser o maravilloso o terrible, o terrorífico o enamoradizo. Muchas veces la parte consciente de uno lo tapa porque no quiere exponerse a eso. De esto vamos a hablar, especialmente cuando toda la Torá nos narra la figura del interpretador de sueños. Yosef, el líder de las tribus en Génesis, virrey de Egipto, llamado el primer economista de la historia porque interpretó los sueños del faraón, de vacas gordas, vacas flacas, que se interpretaban y derivaban en los ciclos económicos, cíclicos, contracíclicos, y ahí desarrolló una estrategia de acumular granos en época de abundancia para contrarrestarlos en época de carestía. Todo esto, que es la base de lo que es la economía moderna. En la Torá describe a Yosef como el tzofnat paneach, o el interpretador de los sueños. Y siempre, durante todas las generaciones, la gente acudió a los sabios de Israel y a los justos, a los tzadikim y a los eruditos de nuestro pueblo para que le interpreten los sueños. También en la profecía de Daniel, en el libro de Daniel, también interpretó los sueños del rey Nabucodonosor, y eso dio un giro crucial en ese reinado. Y así durante todas las generaciones se acudió a los sabios de Israel para interpretar los sueños. Dice el Zohar, libro fundamental de la Kabbalah, un sueño no interpretado correctamente es como una carta cerrada, no abierta. O sea, hay un mensaje en eso enigmático, capaz que no para uno, capaz que para otro, capaz que para el destino de uno o el destino de otras personas, advertencias
premoniciones, determinados mensajes que están incrustados, que si no se los abre correctamente, quedan ahí como una carta guardada. El mensaje va a ser relevante, pero capaz que uno llega tarde. Igual que una carta que se descubre después de mucho tiempo, que era relevante para su momento. Si no se dio en el momento exacto, entonces se perdió todo sentido. Y capaz que los mensajes que estaban de Dios incrustados para esa persona en ese sueño no llegaron a tiempo y ocurrió lo que ocurrió. Los sueños nos pueden salvar de un daño inminente a nosotros o a otros, nos pueden ayudar a ver situaciones futuras también, y también tienen otras funciones de los sueños. Al menos hoy vamos a ver 6 propósitos para qué sirven los sueños. Obviamente desde un punto de vista mucho más profundo de la explicación clásica, que son imágenes inconexas que se depuran de lucidez, que no llegaron a depurarse en vigilia, se hacen en el sueño. Esta es la descripción básica, pero vamos a ver 7 propósitos espirituales y biológicos, físicos, para qué sirven los sueños. ¿Y cuál es el sentido que tenemos en los sueños? Especialmente para estar advertidos de estos y cuando haya algo, poder dirigirnos a quien corresponda para poder orientarnos al respecto. Y después vamos a ver también algunas plegarias, rezos específicos, alguna práctica que se puede hacer para, si es un sueño claro, no que requiere interpretación, sino un sueño claro, especialmente de muerte próxima de uno o de un ser querido, poder hacer algo con esto. Se llama el procedimiento, el ritual, la ceremonia de Atabat Halom o dulcificación del sueño, o la plegaria que se hace en Birkat Kohanim, en la bendición de los sacerdotes. Ya vamos a explicar respecto de los sueños. Pero bueno, avancemos. Entonces, primero todo tenemos que empezar a describir qué cosa es un sueño, empezando con lo biológico. Obviamente que para soñar hace falta dormir. Dormir desde un punto de vista biológico, una persona, después de 10, 12, 15, 20 horas de vigilia, naturalmente recae sobre él el ensueño, la ensoñación, el cansancio físico, hace que la persona reduzca sus movimientos, se aquiete, baje un poco la temperatura, cierre sus párpados, su cuerpo se aquiete, deje de hablar, como que todos los sentidos que nos permiten interactuar con el exterior e interpretarlos, oído, gusto, tacto, vista, olfato, se repliegan y la persona, obviamente, baja su temperatura, bajan sus latidos, empieza a relajarse, le entra la ensoñación y empieza a dormir. Esto a nivel físico. A nivel neuronal de la conciencia, empieza a funcionar la persona en su conciencia en un nivel opuesto al de la vigilia. Si en vigilia estamos acostumbrados a exponernos a todo tipo de estímulos visuales, auditivos, táctiles, y nuestra conciencia, nuestro intelecto, a través de su sistema neuronal, toma la información del exterior y nos ayuda a interpretar qué estamos viendo, qué estamos escuchando, qué estamos tocando. Lo que estoy tocando es suave, rugoso, áspero. Lo que estoy oliendo es agradable, nauseabundo. Lo que estoy viendo, ¿qué cosa estoy viendo? ¿Qué significa? ¿Qué representa para mí? Todo eso es hilvanar en forma coherente los retazos de estímulos que tenemos a través de nuestros órganos sensitivos y lo interpretamos. En la mayoría de los casos con una guía más o menos coherente, más o menos hilvanante. El sueño es todo lo contrario. En el sueño vemos retazos de imágenes inconexas, sin vínculo entre una y otra, del pasado, del presente y del futuro, sensaciones y percepciones no claras, difusas, deformadas, distorsionadas, situaciones no claras. Todos esos fragmentos vemos en el sueño. O sea que la dinámica de la conciencia y de los pensamientos, que siguen funcionando obviamente, al igual que la actividad neuronal, todo el tiempo funciona. Pero lo que uno ve en el sueño es exactamente lo opuesto de lo que uno ve en vigilia. Podríamos decir que si en vigilia sería como la Torá, la enseñanza normativa y legal de Moshe, Moshe explicaba uno de los mandamientos de Dios, se explicaba, se racionalizaba, se entregaban normativas. El sueño es como una profecía. La profecía es una visión que debe ser
entendida e interpretada luego cuando uno está despierta, pero en el momento uno ve retazos, imágenes inconexas aparentemente, situaciones, percepciones, imaginaciones, elucubraciones, obviamente que estímulos no procesados, retazos de cosas que uno escuchó pero no sabe qué, retazos de fragmentos de que uno vio pero no puede decir exactamente qué. Esto es una descripción de y obviamente que están los periodos de transición entre sueño y vigilia y sueño. El periodo más claro que tenemos es estos dos, cuando una persona físicamente, biológicamente, empieza a reducir su actividad, media hora, una hora antes de dormirse, ya empieza a bajar sus movimientos, habla menos, el cuerpo empieza a bajar de temperatura, se va como replegando su sistema de interacción con el exterior, que es el sistema de los sentidos. A través de los 5 sentidos interactuamos con cosas, con personas, con seres vivos o inertes. Y durante el sueño esto se repliega. Y hay un instante que todos lo percibimos, que es el instante de la transición entre la vigilia y el sueño. Esto se puede ver incluso, cualquier persona lo puede percibir otra. Se dice coloquialmente que uno cabecea, como que el sueño lo va venciendo y el cuerpo ya no se mantiene en su estructura y se va cayendo. Y uno puede percibir exactamente ese momento de ensoñación. Otra sensación muy clara para todos los que pasaron alguna vez alguna intervención quirúrgica o fueron anestesiados por algo, una anestesia total, el anestesista le inyecta o le da de inhalar la anestesia y le dice, en 30 segundos vas a empezar a sentir que el cuerpo se empieza a debilitar y contá hasta 10 y a la cuenta de 1, 2, ¡pum! Entró justamente en anestesia y ensoñación. Cada uno lo puede percibir, esos instantes, fragmentos de minutos, quizás segundos, entre que uno capaz que incluso lucha por mantenerse despierto y cae en ensoñación. Esa es la transición vigilia-sueño. Por otro lado, otra sensación perceptible por todos es salir de estos universos. El universo onírico del sueño, el universo de la vigilia, es cuando uno se despierta. Apenas uno se despierta, no es que pasa de 0 a 100 del sueño a la vigilia. Hay una frecuencia, hay un desarrollo, un desplegarse del sueño a la vigilia. Son los primeros instantes que uno abre los ojos, empieza a conectarse con el exterior, toma conciencia del tiempo-espacio. Esos minutos donde está borroso la claridad, tanto visual como auditiva. En algunos dura algunos segundos, otros algunos minutos, pero podemos dar fe todos que desde que nos despertamos hasta que realmente tomamos contacto con el exterior, hay un periodo que es salir del periodo del sueño y de vigilia. Hasta acá describimos estas dos dimensiones del ser, sueño y vigilia, y sus tránsitos, sus transiciones, de la vigilia al sueño cuando nos dormimos y del sueño a la vigilia cuando salimos de eso. Sobre este esquema vamos a desarrollarnos y trabajar para entender en profundidad, desde las fuentes clásicas, qué es el sueño. Porque antes de entender qué significa y cómo se interpreta, y cómo uno puede hacer para neutralizar o fulminar sueños negativos, lo primero es comprender qué es y para qué. Que esto lo que nos explica el misticismo de la Torá. El por qué y para qué Dios nos manda determinados sueños. ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Para nosotros o para terceros? ¿Para advertirnos en una situación futura de peligro, de inminencia o de alguna buena fortuna? ¿O tiene otras funciones también? Vamos a ver a través pasamos un poco la placa. Entonces, por eso, la mayoría de la gente cuando se acerca a este tema, quiere ir ya enseguida a la conclusión y es un error. El sueño es positivo o negativo, pero para que puedas entender esto, viene una serie de pasos para que puedas comprender qué es y para qué está y cuál es su función. Porque mucho de lo que el sueño tiene que ver con estas, al menos 6 características del sueño que vamos a ir viéndolas, y esto está, como vamos a ir pasando en las placas,
señalado, insinuado, incrustado en las mismas letras hebreas que componen la palabra sueño, halom en hebreo. Incluso aquellas personas que no saben hebreo van a poder ver esto y participar esto porque vamos a explicar todo en español. Una de las técnicas místicas de interpretación del abordaje de esto es diferentes dimensiones de las letras hebreas. La Torá se dio en el idioma sagrado, el hebreo, que tiene muchos niveles y dimensiones de interpretación y de comprensión. Uno de ellos se llama en la idea de temurata otiot, que en español es anagrama, es decir, tomar una palabra y cambiar el orden de sus letras para ver todos los significados ocultos de esa palabra. Realmente, en otros idiomas, tenemos una palabra que es una convención. ¿Por qué vaso se llama vaso? Se escribe con 4 letras en español, B corta A, S, O, y eso es vaso. Pero no hay un nexo íntimo, privativo, esencial, nuclear, entre la palabra de 4 letras vaso y el elemento el significante que describimos como vaso. Es una convención. Se llegó a un pacto, un acuerdo, que esa palabra representa eso. En el lenguaje de la Torá es muy diferente. En el lenguaje de la Torá, cada palabra tiene vínculo interior con el elemento que se nombra. Esto ya viene, y un día si quieren lo vamos a explicar, la fuerza y el poder del nombre hebreo en cada cosa, y el mismo idioma hebreo permite este anagrama, este cambio de orden de las letras, que nos indica diferentes dimensiones en lo mismo. Es decir, si decimos que la palabra en hebreo sueño se dice en hebreo halom y lo componen 3 letras hebreas, het, mem y lamed, ahora vamos a verlas después, eso quiere decir que esas mismas 3 letras, si yo cambio el orden de ellas, me van a dar al menos 6 combinaciones posibles, y cada una de esas 6 combinaciones esconde solepado uno de los 6 sentidos y significados del concepto del sueño y para qué está. O sea que el secreto de la idea del sueño está escondido en la misma palabra del sueño, nada más que en otro orden. Y esto se da y lo traemos justamente para que vean cuál es una de las técnicas que se utilizan en el misticismo de la Torá para descubrir significados ocultos dentro de lo mismo. Son las mismas letras, nada más que las cambiamos de orden, de lugar, y da en resultado 6 conceptos diferentes, que son 6 ideas que hay detrás del sueño. Vamos a ver 6 significados diferentes para qué existen los sueños. Y es seguro que todo lo que soñamos tiene que ver con alguno, o uno o más, o los 6 juntos, respecto de los sueños. ¿Para qué está? Antes del contenido del sueño. Por eso, antes de llegar al contenido específico, tenemos que ver para qué sirve, por qué Dios manda el sueño. Dado que el sueño es una experiencia exclusivamente humana. Obviamente que todos los seres vivos, animales, cuando reposan, tienen actividad neuronal, pero no tienen el concepto del sueño. Sueño es algo exclusivamente humano, que tiene que ver con el alma y con el propósito y misión de la persona en este mundo. Y eso es solamente para el ser humano y no para otras personas. Por eso el ser humano tiene sueño. Obviamente que todas las escrituras están llenas del concepto del sueño. Dijimos 2, de Yosef y dijimos de Daniel, pero puedo traer también el sueño en el libro de Esther, de los sueños del rey, que ahí se dio vuelta la suerte para bien y para vida del pueblo de Israel, y así durante toda la historia, pasando ya las escrituras. Todo la Mishnah, el Talmud, toda la Torah oral y todo el misticismo de los libros del misticismo hebreo explican y analizan esto, y esto es lo que vamos a comentar. Entonces, a partir de ahora vamos a ver 6 dimensiones dentro de la idea del sueño, con 6 explicaciones diferentes, todas incrustadas y escondidas dentro de la palabra halom, sueño. Comenzamos. Ahí está. Tenemos acá un cuadro, vamos a empezar de arriba hacia abajo y de derecha hacia la izquierda, como el hebreo, de arriba hacia abajo y de derecha hacia la izquierda. Perdón, el cuadro está diferente, vamos a empezar, claro, se hizo diferente el cuadro, pero bueno, vamos a empezar en el vértice superior izquierdo, ¿sí? Donde dice la palabra luchador. Van a ver ustedes, ¿sí? Incluso los que no saben hebreo, van a poder reconocer los caracteres estos que les digo.
Abajo vemos la palabra luchador, ahí está el puntero, muy bien, muchas gracias. Vemos la palabra en hebreo que la componen 3 o 4 letras. Hay una letra que es virtual, una vocal, que es la letra O, pero no importa. La letra en hebreo que indica la palabra sueño se dice halom. Halom tiene 3 letras, que esas 3 letras van a estar presentes en los 6 cuadros que vamos a ver. Una de ellas es het. Het es la que tiene son dos vértices, son 2 verticales y uno horizontal, ¿sí? Het, que indica la letra como si fuera J, si quieren decirle. Después, otra que parece un rayo que sale del renglón, que es la letra Lamed, una L. Y después una que es cuadrada, que es la letra Mem o M. Halom, sueño. Ahora, si yo tomo las letras que componen la palabra halom, sueño, y doy vuelta a su orden, una de las combinaciones es la palabra lohem. Halom, lohem. ¿Ven las mismas letras? Lamed, vav, het, mem. Halom, lohem. Suenan obviamente parecidos. La vocalización cambia porque eso es una característica exclusiva del español. A diferencia del hebreo, a diferencia del español, que cada carácter se lee uno tras del otro, y vocales y consonantes en una proporción 2:1, 3:1, coexisten en cualquier palabra. El hebreo es muy diferente en su lectura y en su modo de pronunciación. El hebreo es un idioma de consonantes y las vocales se van entre adivinando y entre una técnica, mnemotécnica, para descubrir qué es. Pero la misma palabra en hebreo acepta diferentes vocalizaciones. Eso da una riqueza en la multiplicidad de interpretaciones increíble. Entonces, la primera combinación de la palabra halom es lohem, luchador. ¿Qué significa el sueño como un luchador? Significa lo siguiente. El Talmud nos afirma que el sueño es una sexta parte de la muerte. Es decir, si vos quieres saber lo que es la muerte, el sueño es 1,66 de la muerte. O sea, una mínima proporción de lo que es la muerte. De hecho, la palabra en hebreo, kama, mitad, suena igual que otra palabra que quiere decir muerte, mitad. Exactamente todos los procesos que se dan en el sueño se dan en mayor proporción exponenciada en la muerte. Dijimos, antes de dormir el cuerpo se aquieta, se enfría, los estímulos y la decodificación de los estímulos a través de la parte consciente se apaga, la persona cierra sus ojos, cierra su boca, no habla y duerme. Se acuesta, no puede levantar su propio peso, por eso tiene que estar acostado. Y todo eso sucede en el sueño. Por eso hay una comparación entre la vigilia igual a la vida y el sueño igual a la muerte. Y puedo trazar un montón de comparaciones entre esto. Entre si en vigilia la actividad neuronal infundía vitalidad, energía y un despliegue de capacidades, en el sueño todo lo contrario, está todo embutido, está todo comprimido. Podríamos trazar ese mismo ejemplo entre el día y la noche, la vida y la muerte, lo masculino y lo femenino. Exactamente. Que lo masculino es todo lo que está expreso y lo femenino todo lo que está embutido. En la noche hay lo mismo que en el día, nada más que oculto. El sueño es el mundo del oculto, por eso justamente Dios estableció en la naturaleza del ser humano que tenga que dormir y soñar dentro de esto, principalmente ¿para qué? Y acá viene la primera función del sueño. El sueño, y más allá del descanso corporal que también se da a los animales, el concepto del sueño, que es la lucha entre la vigilia y el sueño, que lo podemos experimentar cuando nos resistimos a dormir y quedamos dormidos, y nos resistimos a levantarnos y la vigilia nos llama. Estamos, así como un luchador está entre la vida y la muerte, el sueño es algo intermedio entre la vida y la muerte. Exactamente. ¿Y por qué Dios quiere que un poquito muramos todos los días? Porque la muerte tiene un sentido diario. La muerte diaria, que está representada ínfimamente a través del sueño, viene a cortarnos la ráfaga
que llegamos en vigilia. Muchas veces pasa, y es un fenómeno de la modernidad, que la gente vive muy acelerada y muchas veces no se puede dormir. Como que quiere continuar la vigilia, pero el cuerpo exige lo suyo. Exige cortar con el día y matar al día que uno vivió, con todo lo que uno vivió. Experiencias negativas, dolorosas, errores que uno cometió. Todo eso queda muerto en el sueño. Y cuando una persona se levanta y nace, renace de nuevo después del sueño, así como el día que vivió anteriormente no lo vivió, sino que lo murió, ese día no vuelve más. Y a partir de allá, a partir de del nuevo día, cuando se despierta, hay otro día, nuevo, renovado. Lo mismo Dios te da cada una oportunidad a través del sueño de que cada día una persona pueda levantarse con energías renovadas, pero no solamente nuevas, sino que el dolor, lo negativo, lo doloroso del día pasado, las oportunidades que uno perdió, queden muertas y uno retome el día como un ser nuevo que nace de nuevo. Es por eso que el sueño, el jalom en sueño, como logem, como luchador, tiene una función de matar, eliminar, si uno así lo quisiere, la experiencia negativa y que eso no traspase al día siguiente. Generalmente hacemos errores, que es, retomamos el día que murió al día siguiente, y es un error. No digo las tareas que quedan inconclusas, digo el sufrimiento. La gente como que es un continuo, y empieza a hablar de lo que vivió y sufrió hace tantos y tantos días, meses o años. Ya esto murió, no está más. Así como el sueño corta eso, la persona también tiene que plegarse a esta sincronía biológica que Dios le ofrece. Y el sueño sirve para matar y morir esos días. Por eso uno es un luchador. Obviamente que Dios no quita la libre elección. Si vos querés tomar los del día, los elementos, las sensaciones del día que murieron y principalmente las oportunidades perdidas y lo que uno se murió y querés tomarlo para el día siguiente, está en tu decisión, podés. Pero Dios te dice, así como ese día murió y no volvió, tenés que ser consciente que las oportunidades perdidas, esas murieron y no podés retomarlas, y ahora tenés otras oportunidades. Y tenés otras visiones. Entonces, la primera función del sueño es darnos conciencia permanente de que nuestra vida no es un continuo. Es, igual que Génesis lo dice, y fue la noche y fue el día, un día. Un día no es un continuado de 24 horas y una vida no es un continuado, que solamente se interrumpe en vacaciones. Una vida es sueño, vigilia. Y cada vez que dormimos tenemos que saber que hay muchas de las cosas que vivimos que las morimos, no están más. Y a partir de ahí empieza nuevo, absolutamente. Especialmente el abordaje de nuevos desafíos sin la pesada angustia de lo anterior. Porque la muerte, como dijimos, es un saboreo, el sueño es un saboreo de la muerte, 1,60 de eso. Por eso hay una plegaria especial, un rezo especial energético que se dice antes de dormir. Y otro que se dice inmediatamente uno se levanta para acompañar estos ciclos biológicos a nivel espiritual de sueño a vigilia y de vigilia a sueño, justamente para arrancar con esa conciencia. La primera función del sueño es marcarnos que el sueño es una muerte, con todo lo positivo que eso conlleva. Avancemos. El segundo punto, que también existe en el sueño es, vamos a ir al segundo punto, que está debajo. Vamos de nuevo. La palabra sueño en hebreo, halom, vemos en la parte derecha del segundo cuadro. Estamos en el segundo cuadro de la parte izquierda, debajo del luchador, donde dice pan. ¿Bien? Entonces, vamos al cuadro, a la palabra en hebreo halom, que está señalada con el cursor. De nuevo, la palabra halom siempre se escribe de la misma forma. Het, que es como J, Lamed, que es como L, Mem, que es como M, Halom. Y Halom, si yo cambio el orden de las letras, en el Temurat Autión, anagrama en hebreo, me da la palabra Lechem. Lechem quiere decir pan. Halom, Lechem. De nuevo, las vocales acá no cambian porque la naturaleza del hebreo es que no están las vocales, son intercambiables. Entonces, ¿qué significa que el sueño tiene la función de pan? El pan, la idea de pan, alimento, tiene que ver con la unión del cuerpo y del alma.
el cuerpo, el alma se une con el cuerpo para verificarla a través principalmente de, aparte de la respiración, de los latidos y de la actividad neuronal, de la circulación de la sangre. De hecho, cada vez que la Torá habla de sangre, habla de la sangre de vida, o sea, la circulación de la sangre. Y eso se produce a través de la alimentación y la bebida. Entonces, el pan, a nivel profundo, tiene que ver con la conexión del alma y el cuerpo. El cuerpo quiere decir no solamente el cuerpo físico, sino el ego. El ego, los instintos, los impulsos, y el alma es la parte espiritual de la persona. Recordemos que el ser humano tiene dos partes. El ego, emociones, pensamientos y su parte corporal biológica, y el alma, que es su parte espiritual. Y la conexión de lo espiritual con lo material, así como se da a través de el consumo de alimentos y de bebidas, también a nivel profundo, y el mensaje del sueño es el siguiente: así como el pan ayuda, y digamos, es imprescindible para el contacto del cuerpo y del alma, si no come y no bebe, muere. O sea, no es que la persona muere y por eso el alma se le va, es exactamente al revés. El alma no puede quedar atrapada en el cuerpo, porque para que el alma esté atrapada en el cuerpo y no se vaya, tiene que haber elementos que la aferren, ¿sí? Como un globo, como un balón de helio, que si no tengo un cordón para jalarlo, se va. Acá también hay 4 actividades al menos constantes que tienen que darse para que el alma esté atrapada en el cuerpo. Actividades permanentes e ininterrumpidas, que son la actividad neuronal, obviamente, la actividad cardíaca, la actividad respiratoria y la circulación de la sangre. Y eso está representado, codificado en la palabra lejem, pan. Ahora, ¿qué tiene que ver el sueño con el concepto de unir cuerpo y el alma y el pan? Lo siguiente. Cuando dormimos y cuando soñamos, no solamente que nuestro cuerpo y nuestra conciencia muere para renacer, como explicamos antes, y el significado que eso tiene, y recordarnos que tenemos un alma que muere y renace. Si no estaría el sueño, no recordaríamos eso. Consecuentemente, no buscaríamos en los sueños un significado trascendental. Cuando una persona pregunta, ¿qué significa mi sueño? Está buscando no una interpretación académica, una interpretación íntima, esencial. ¿Cuál es el mensaje que me están dando? O sea, está reconociendo que hay un más allá, hay una trascendencia, hay un ser superior que le está mandando este mensaje. Y eso una persona es consciente por el mensaje que tiene en el sueño. De hecho, muchas veces soñamos y también recordamos el sueño, pero no preguntamos sobre esto. Son algunos sueños específicos que nos siguen, a veces recurrentes, a veces perturbadores, a veces terroríficos, a veces de diferente naturaleza, que son los que nos llaman y nos llaman a voltearnos hacia el sentido de la trascendencia. O sea, el sistema funciona. Funciona en el momento que nos preguntamos acerca de eso e indagamos, no por su aspecto biológico, no por su aspecto estándar, sino realmente perturba mucho a la persona. Por eso tiene que ir a un Sofnat Paneach, a un interpretador de sueños. Porque sabe que hay algo que va más allá del sueño, ciclo, sueño y vigilia, y más allá del aspecto biológico, racional o psicológico. Hay mucho más de eso. Entonces la persona busca esa trascendencia espiritual a través del sueño y está muy bien. Entonces, así como el pan une al cuerpo y el alma, la misión y el propósito del alma, que es el motivo por qué Dios le da vida al ser humano y le da todas las oportunidades y espera de eso, es a través del sueño. En el sueño le marca mucho de lo que la persona tiene que tener y parte de su propósito. Y para qué está y para qué no está. Y que oriente y encamine sus pasos hacia lo que Dios le ordena y no hacia cualquier otra cosa. O sea, acá el jalón, el sueño, como lejem, como pan, tiene que ver con la idea de GPS, orientador, brújula del alma. Esta es otra de las funciones del sueño. Uno, marcarnos el sueño y vigilia, como dijimos, en el lojem, el luchador entre vida y muerte. Y otro, el contenido de esa vida. El contenido es, como dijimos, significado y propósito y misión de vida del ser humano. Avancemos. Vamos en la parte de arriba, a la primera placa de la derecha, donde dice SAL, calidad y justicia social. La palabra de nuevo, jalom, sueño, het,
Lamed, Mem en hebreo, hacemos el mismo ejercicio, pero cambiamos el orden de las letras. Para los que nos están siguiendo, es como que yo tome el número 1, 2 y 3 y lo cambie 3, 2, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, etc. De 3 letras cambiamos. Esto obviamente es una técnica muy específica que hay que saber hacerla. Los que estudian mucho las profundidades del misticismo judío saben hacerla, y obviamente que está basado en el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, libro fundamental en el misticismo judío. Entonces, la palabra Halom, sueño, si yo cambio el orden de las letras, me da la palabra Melach. Melach, esta primera letra, Mem, que vemos acá, y la última anterior son la misma, nada más que una es versión abierta y otra cerrada. Para los que conocen el hebreo, entienden, pero son las mismas letras. Cambiadas el nombre, da Melach. Met, Lamet, Mem, Lamet, Het. Melach quiere decir sal. Ahora, ¿por qué el sueño se compara a la sal? La Torah habla mucho del concepto de sal, no de la sal física, obviamente, sino de la simbología de la sal. ¿Bien? Que es lo siguiente. La sal tiene muchas características, principalmente deshidratar. La sal deshidrata, saca el líquido de los alimentos, por ejemplo. Antiguamente la conservación de los alimentos se daba a través del salado, ¿sí? Se salaba un trozo de carne, bacalao, lo que sea, y eso se preservaba. Porque justamente, como sabemos, los líquidos transportan microbios y bacterias, y cuando se saca esto, es una forma de conservar. Al día de hoy también se conserva en salmuera y otras formas. Entonces, la sal tiene función de quitar, extraer lo sobrante y preservar lo íntegro. Yo quiero preservar un trozo de carne, ¿qué hago? Reduzco su volumen a través de quitarle lo sobrante. Lo sobrante es el líquido que tiene, los jugos que tiene. Que esos líquidos son transportadores de bacterias. Entonces yo tengo 1 kilo de carne, capaz que salado queda 800 gramos, pero estos 800 gramos se preservan. En cambio, la carne de 1 kilo no se preserva, sino que entra en putrefacción después de un tiempo. Esto es el concepto de la sal. La sal representa 2 cosas. En primer lugar, eso que Dios manda, sueños, muchas veces enigmáticos, terribles, terroríficos, o sueños que dejan a la persona perturbada por muchos días o años. De hecho, y todo aquel que trabaja en humanidades, digamos, o psicología, o especialmente rabinato, puede dar fe de esto, que mucha gente capaz que conlleva y lleva este enigma de sus sueños durante años, incluso décadas, hasta que da con la persona que le genera confianza y le dice: quiero que usted me ayude con este sueño. Porque, como dijimos, es una experiencia intransferible, no es como algo que se puede demostrar, como un estudio biológico que, digamos, tenés los resultados a través de métodos científicos. Si tal médico no lo puede hacer, lo hace otro y listo. No. Acá es algo muy íntimo que muchas veces, por la naturaleza de ese sueño, la persona necesita a alguien que le dé un entorno de confianza y de conocimiento para poder revelar eso. Porque muchas veces uno tiene miedo incluso de recordar eso, de revelar eso. O sea, de traerlo de su inconsciente al consciente. La sal, Dios manda ese tipo de sueños o premonitorios, cuando una persona que no llega, capaz que uno soñó con respecto de la muerte o enfermedad de un ser querido, y no llegó con la noticia porque tenía vergüenza, y la persona realmente le ocurrió algún tipo de desgracia o muerte, y uno toda la vida queda, si lo hubiese avisado, si lo hubiese llamado, si hubiese gritado, clamado, quizás. Por eso la palabra Halom, sueño, tiene que ver con la palabra melach, sal. Así como la sal extrae lo que no sirve, el sueño Dios lo manda muchas veces para la consecuencia, para que uno esté perturbado, sufra, esté todo el tiempo eso, y eso extrae las sanciones espirituales que una persona merece por sus propias transgresiones, y Dios en su misericordia se los permuta a través de un sueño. O sea, la persona por la propia libre elección decidió cosas erróneas, engañó, estafó, etcétera, etcétera. Y todos tenemos esto, cada uno en su nivel. Entonces, en lugar de Dios sancionar con la ley de la Torá lo más rígido posible, que corresponde, en su misericordia nos permuta esas sanciones por algo menor, que es una perturbación, un dolor, a través de sueños
que son justamente terroríficos o sueños perturbadores o sueños enigmáticos que atrapan y chupan a la persona durante mucho tiempo. Igual que la sal, que tiene una función de preservación, pero en el momento se reduce. Por eso, para una ayuda para ir en contra de esto, para poder que Dios no nos mande eso, es permutar por el sentido de la sal en su sentido más amplio. La Torá siempre compara, por eso la Torá habla de pacto de sal, que se refiere a la tzedaká, que tzedaká quiere decir la justicia, el acto de justicia social y caridad. Es decir, lo que tanto los profetas y la Torá ordenan: alimentar al hambriento, vestir al desnudo, refugiar al desamparado, las leyes fundamentales y el cometido de cada ser humano, tanto clamado por el profeta Isaías 58 y todos los demás profetas, pero ni que hablar, la misma Torá en Deuteronomio muchas veces: abrirás tu mano al menesteroso, a la viuda, al huérfano, al pobre, no restringirás tu mano, no te harás el desentendido. Esto significa un llamamiento a través del concepto de tzedaká, que quiere decir la justicia de Dios, que el ser humano tome el valor de la justicia divina y lo haga en concreto, a través de dedicar gran parte de sus ingresos a la acción social. Esto ayuda mucho a que Dios no mande mensajes a través de la sal, mensajes terroríficos comparados a la sal. O sea, si Dios te tiene que extraer lo malo que hiciste, que sea a través de tu acción voluntaria y positiva, que se reduzca un poco tu volumen económico, pero que se preserve. Es de ahí que la tzedaká tiene que ver con la preservación, como dice la bendición tríplice de Aarón en el libro de Números: y que Dios te haga prosperar tus bienes, pero te los cuide, que no te roben, que no los usen en enfermedades. Y esto es a través de la acción positiva de emular los caminos de Dios, que es la tzedaká, la justicia divina. Y eso evita en gran medida que Dios tome acción y envíe sueños terroríficos que tienen como función limpiar las propias transgresiones que la persona hizo. Hasta acá vemos 3 propósitos de los sueños. Dijimos el concepto del pan, que era la unión del cuerpo con el alma, recordar que tengo un alma, la muerte y la vida, y después la tzedaká, que justamente es la limpieza del alma a través de sus propias transgresiones. Nadie mandó al ser humano a transgredir. Todo el mundo sabe lo que es una transgresión: mentira, engaño, traición, etcétera, robo, hacer sufrir a los animales, no cumplir la ley de la ley civil. Todo esto sabe y todos transgredimos esto. Consecuentemente, cada ley tiene una recompensa y la sanción. Uno puede evitar la sanción a través de hacerse de acá. Avancemos. Otra de las combinaciones es, la cuarta combinación, tiene que ver la palabra halam. Halam quiere decir, en hebreo, la palabra halom, con el mismo orden de las letras, pero con otra vocalización. Halam, en este caso, quiere decir sanación y restauración. Parte del propósito por qué Dios manda sueños al ser humano, y sueños específicos, tiene que ver con el concepto de sanación y restauración. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente: el sueño tiene una función biológica. Dios creó al ser humano en su metabolismo, en su organismo, que así como físicamente, el ser humano tiende hacia un equilibrio, llamado en el lenguaje médico la homeostasis, un equilibrio. Si uno tiene frío, va a temblar, y el mismo temblor va a hacer que levante la temperatura. Si tiene calor excesivo en el cuerpo, va a transpirar y va a hacer que saque la temperatura. Si faltan líquidos, el cuerpo se lo va a anunciar a través de la sed. Si faltan alimentos también. Si falta sueño, se lo va a anunciar. O sea, el cuerpo tiene que llegar a un equilibrio siempre, y el cuerpo se va a ocupar de llegar a este equilibrio. Salvo cuando el cuerpo está enfermo, que esos sistemas de contralores están averiados. Pero así como biológicamente todo tiende hacia el equilibrio, ¿qué pasa con los estímulos que todo el tiempo estamos siendo bombardeados, especialmente en nuestra época tan convulsionada? Estímulos que recibimos, auditivos, visuales, de todo el tiempo, que no terminan en embalarse en pensamientos. Todo el tiempo, vean ustedes, en redes sociales y en nuestra interacción en internet y en redes sociales, ¿cuánto tiempo uno está frente a una pantalla, un me gusta, no me gusta? Es muy rápido, cada vez más rápido. Vean ustedes incluso las dinámicas, ya no de las redes sociales más antiguas como Facebook, vean ustedes TikTok, es muy, muy rápido. Uno ni siquiera a veces logra el estímulo que vio, visual, auditivo, lo que sea, de poder decodificarlo como tal, que ya pasa a otra imagen, y otra imagen. Entonces uno nunca se puede detener a nada. Eso implanta en el ser humano una naturaleza absolutamente superficial. Si algo la Torá llama al ser humano, y especialmente la idea de los sueños, es a orientarse
a desarrollar el tercer cerebro, el cerebro más lento. Cuanto uno más lento pienso, más profundo pienso, más íntimo pienso. Cuanto más rápido pienso, tiene que ver con las funciones más exteriores y primitivas del ser humano, ataque, huida, o lo que siento. Pero eso es algo exterior del ser humano, no tiene que ver con el propósito, el cometido de la misión del alma del ser humano, tiene que ver con lo realmente trascendente. El sueño como restauración, a través de depurar, limpiar todos los estímulos que son superficiales, retazos y fragmentos que vi, que pensé que interpreté. Muchas veces hacemos ejercicios en los cursos que decimos, hacemos una pregunta y decimos, no conteste lo primero que te venga a la mente, eso descartalo. Lo segundo, consideralo, pero no compartas. Lo tercero que pensás, compartilo. No compartas cuestiones que están en el estado crudo, que generalmente no son ni pensamientos, son reacciones. Vean ustedes cuántas veces ustedes ni siquiera responden, reaccionan. Reacción es un pensamiento, es una reacción casi instintiva animal. De eso descartarlo. Traemos un ejemplo muy coloquial. Cuando una persona se va a hacer un análisis de orina, generalmente el médico le dice, o la enfermera, el primer chorro de orina, descártelo, ese no sirve. El tercero, el segundo, todo, ahí vale para hacer un análisis. Lo primero es como reactivo, déjelo pasar. Lo mismo los pensamientos. El primer pensamiento, déjalo pasar. No ni menos lo compartas porque no es algo elaborado. El segundo, considerado, pero no lo compartas. Tu prójimo no se requiere, no merece algo poco elaborado. Tener el pensamiento, frena, elabora y después compartir. Especialmente con lo que refiere a las cuestiones íntimas y profundas del cometido y la misión y el propósito del ser humano en la vida. Que no hay cosa que requiera más atención que esto. Porque en eso literalmente va la vida. La vida no biológica, no de esta vida. Como dice el Talmud, el Tratado de Pesajim 49, los ignorantes no viven, solo existen. Una vida biológica de existencia, igual que animal, de eso no hablamos. Eso es existir, no es vivir. Vivir es consciente de un propósito, de una misión e ir por ahí. Una vida real, del alma sobre el cuerpo, algo concreto, algo significativo. Consecuentemente, ¿qué hago yo con todos los retazos de fragmentos, de pensamientos, mejor dicho, de estímulos, de todo tipo que acumulé durante el día? Dios en su misericordia hizo que haya sueños. ¿Sabes qué? Toda esa bandeja de salida que no sirve para nada, porque ni siquiera termina de hilvanar, voy a hacer que aparezcan y se depuren en el sueño para que tu disco rígido quede limpio el día siguiente. Dios en su misericordia hace que todos esos estímulos se bajen. Imagínense que ustedes reciben por día, entre mensajes de email, WhatsApp y otras redes sociales, 500 mensajes. Capaz que los relevantes para ustedes serán 10. El resto es todo intrascendencia. Entonces Dios hace que esos 490 se eliminan a través de los sueños. Justamente por eso se muestran en los sueños como fragmentos incoherentes, inconexos del pasado, del futuro. O sea, elementos que no terminan de cuajar. Justamente para limpiar del organismo todo esto, llegar a un equilibrio y que uno se quede, si lo quisiera, con lo realmente relevante para su propósito del alma. Obviamente que siempre la libertad no se da, si hacerlo o no hacerlo, pero Dios en su misericordia lo hace así. Por eso la sanación y la restauración tiene que ver con esto. Imagínense si comenzaría el día con todo lo anterior y los días anteriores sin depurar y encima lo demás. Sería, bueno, en muchas personas que no hacen eso, ya comienza el día con un agobio. Porque vienen acumulando mucho y suman y nunca depuran. Dios, a través de los sueños, permite justamente, y para eso lo hace, la depuración de esas cuestiones no trascendentes para que uno se dedique con la mente clara y con el alma clara a lo que tiene que hacer. Avanzamos, vamos a ir un poquito más rápido, así ya vamos a dar espacio que puedan preguntar. 2 puntos. Amatista, piedra preciosa y mensaje de premonición. La palabra Shalom en hebreo, Het Lamed Mem, de nuevo, cambiamos el orden y aparece la palabra Ahlamá. Ahlamá es la piedra amatista, atención, no la piedra amatista que hoy en día se consigue comercialmente, no esta. La Torá habla de un tipo de piedra de color onix violeta, etcétera, que refería a la tribu la tribu de Dan, en la época donde había revelación. Es decir, cuando el templo de Jerusalén estaba en pie,
La Torá reconoce 12 metales, 12 piedras preciosas. Por piedra preciosa entendemos un mineral que emanaba luz, no que reflejaba luz, emanaba luz. Esto hoy en día no está. Hoy en día no está. Y tampoco lo que hoy en día conocemos con el nombre comercial como rubí, amatista, etcétera, no tiene que ver con lo que la Torá habló de eso. Hay una distancia de 3.000 años, diferente. Si la Torá reconoce, igualmente no vamos a hablar de la piedra, vamos a hablar del concepto de la piedra. Cada una de las 12 tribus de Israel en su momento tenía una piedra que le servía de segulá, protección espiritual determinada. La tribu de Gad, la Gad quiere decir fortuna, al revés, ya que estamos en anagrama, Gad al revés, Dag, pez, pescado, que también es un símbolo de la abundancia y la buena fortuna. Esa tribu tenía la piedra preciosa y estaba representado en un pectoral del sumo sacerdote, en la Torá en Éxodo, como la piedra de amatista. O sea, amatista tenía que ver con la tribu de Gad. Y eso tiene que ver con la capacidad de ellos de acceder a la profecía. ¿Qué es la profecía en la Torá y todo eso? Ya un día lo vamos a hablar. Pero básicamente es eso que los sabios dicen, que el sueño, además de ser una sexta parte de la muerte, 1,66 de la muerte, también es 1,66 de la profecía. ¿Querés saber que es un profeta? Bueno, un sueño es casi una profecía. No, casi. 1,60 de una profecía. O sea, que es posible, no quiere decir que siempre y para todas las personas, pero es posible que Dios mande mensajes premonitorios, es decir, cosas que van a ocurrir en el futuro, igual que un profeta, a través de los sueños. ¿Para qué? Principalmente por dos motivos. Para que la persona no es que se quede con eso ni para él, sino principalmente para otros y que advierta respecto de eso. Y principalmente que eso lo llame a la acción. Que lo llame a la acción quiere decir, por ejemplo, en términos concretos, ¿qué sería para la Torá? Si una persona recibe un sueño sobre un prójimo, un familiar de enfermedad y o muerte, lo primero que hay que hacer es comunicar esto sin miedo. Y segundo, llamarlo a la acción. Mira, yo soñé esto. Sería muy importante que reflexiones sobre tus acciones y puedas corregir todo lo que tienes que corregir antes que te vayas del mundo. Ahora es el momento para revelar si engañaste, si estafaste, si robaste, si tenés deudas. Corregí todo ahora. Para que después de muerte, que no tengas forma de defensa, y ahora podés corregir. Y capaz que en mérito de esto, que podés reparar el daño que hiciste, y todos hicimos daño todo el tiempo, Dios te puede levantar esa enfermedad o ese decreto de muerte. Como bien lo explican los libros, hay decretos de enfermedad o muerte, de sangre o de barro. De sangre quiere decir que llegó el momento de la persona. Obviamente no va a pretender vivir eternamente. De barro quiere decir que se puede cambiar, se puede permutar, y por eso Dios manda sueños a través de un ser querido, para que ese ser querido no se quede con eso y se angustie. Le transmita al otro y lo llame a la acción. Capaz que ese sueño de barro se puede borrar. Y Dios le levanta la enfermedad grave o la muerte. Es posible eso. Junto con una serie de acciones espirituales que obviamente se explican qué hacer. ¿Y por qué Dios le manda a través de un familiar y no se lo manda directamente a la persona? Por un motivo obvio. Si la persona soñaría sobre su propia enfermedad y muerte, es muy posible que su sistema inconsciente se niegue a hacerlo. Porque obviamente que una persona no es objetiva sobre sí misma. Y el instinto de autopreservación se va a negar a verlo. Incluso se va a negar a recordar ese sueño. Por eso tiene que haber otra persona que lo sueñe como un cartero que entrega el sueño a otro. Es muy posible que justamente esa premonición tenga que ver para evitar daños mayores. Cuando hablamos de daños mayores hablamos asesinato, muerte, enfermedad o destrucción de una nación. No hablamos de cosas que son reparables, como pobreza o que uno pierde el empleo. Todo eso es menor. ¿Bien? Hablamos de eso. Digo, en los valores la gente dice, soñé que me echan el trabajo, no importa, conseguís otro, ¿qué va a hacer? No tenés plata, pedís un préstamo. Eso no es una cuestión. Que la gente lo viva como un drama, o que viva como drama cuestiones de la vida propia, eso es otra historia. Que hablamos cosas graves. Por eso Dios manda una mínima profecía a aquel que no es profeta. Que no puede haber profecía hoy día. Pero sí una mínima cosa, por eso el sueño es una sexta parte de la profecía. Avancemos el último paso y después ya vamos a ir a la parte práctica. Más práctica. Obviamente que la palabra Halom, si yo doy vuelta a las letras, me queda la palabra Mahol en hebreo. Mahol quiere decir danza. Ahora vamos a dar espacio para que puedan preguntar a todos. Termino de explicar y doy para que puedan abrir los micrófonos respecto de esto.
La palabra mahol quiere decir danza, la clásica danza que hacían los profetas, que están descritos en los profetas, en todos, en Elisha, en Eliyahu, en todo, que tenía que ver, no era que cualquiera que danza es su profeta. Hoy día no existen los profetas, y no puede haber profetas hace 2300 años. El último que fue Zacarías, Malaquías, hace 2300 años, y no hay más profetas. No puede haber más profetas. ¿Por qué? Lo estudiamos en los principios de fe, no es el tema de hoy. Pero el concepto de la danza del profeta tiene que ver con el concepto de que el sueño es también circular. Así como el ser humano, cuando duerme, se mueve muchas veces, gira, no queda estático, gira. No solamente gira por un tema biológico, sino porque parte del sueño tiene, las reacciones del sueño también lo hacen mover y girar, como es un impacto físico, biológico en el sueño, y todo aquel que hizo estudio de polisomnografía y fue un médico por apnea o por lo que sea, puede verlo, dónde está el sueño y cuántas veces se movió respecto de eso. Incluso los que tienen relojes de aplicación lo pueden ver, que le marca el sueño y la profundidad del sueño. Cuanto más profundo es el sueño, menos movimiento hay. De hecho, hoy en día es muy cuantificable. El concepto de danza acá tiene que ver con justamente la dinámica que una persona, cuando hablamos de algo circular, es algo que está en movimiento, dinámico. El sueño no es para que lo quedes congelado. Con el sueño, igual que una carta es dinámica, tenés que hacer con esto algo. Un sueño no interpretado es como una carta no abierta. El sueño tenés que ir o de un sabio de Torah que te lo pueda interpretar, o disiparlo de tu mente, o llamar a la acción con lo que dijimos, ¿sí? Lo que dijimos es conciencia espiritual respecto a tu propósito, entregar a otro el sueño, hacerse de acá acción social para extirpar que Dios no mande esto, tomar el día siguiente limpio y no con los estímulos, todo lo que venimos diciendo. El sueño está para algo, es algo circular. Lo que no puede hacer el sueño es que se estanque. Todo lo que se estanca entra en putrefacción. Por eso el tema de la sal, que la sal no permite la putrefacción, porque si vos lo dejas el sueño estar, y esto es lo que pasa con mucha gente, que conlleva sueños recurrentes durante mucho tiempo. Pero lo que tiene que hacer con el sueño es, igual que los profetas danzaban, acá también hacerlo circular. O sea, el sueño tiene un principio, en realidad una predisposición, un principio, el sueño y una derivación. Y tenés que seguir el carril que Dios marca sobre esto, tiene que tener una derivación. Si no tiene una derivación, se acumula, y todo lo que se acumula es dañino. Ahora entonces, vimos 6 ideas del sueño, para qué existen y qué hacer con esto, a través de las 6 posiciones, anagramas de la palabra Halom. Y ahora vamos a ver algo práctico. ¿Pasamos? Entonces, hay 2 acciones prácticas que hacer con el sueño, de plegarias. Lo que es seguro es que en todos los libros, desde el Zohar hasta el Talmud, y todos nos hablan que el sueño se cumple detrás de lo que dice la boca. O sea, detrás de lo que se interpreta con la boca. Entonces, en primer lugar, consultar con un sabio de Torah que pueda interpretar sueños, que sepa de qué se trata. No todos lo pueden hacer. Esta es una cosa. Segundo, obviamente, las partes prácticas que dijimos, arrepentimiento, buenas acciones, etc. Acá, que todo eso ayuda para el concepto de extirpar el sueño. Pero bueno, hay dos plegarias específicas que vamos a dar. Avanzamos en las placas. Ya estamos terminando 5 minutos y vamos a dar espacio a las preguntas. Avanzamos un poquito más. Esto que decimos está en el Talmud, libro básico de la norma de la Torah oral, o sea, el Tratado de Brajot 55b, es una fuente abierta, inobjetable, clásica. Lo pueden ver ustedes en sefaria.org y en otros sitios, y comprar el Talmud, obviamente. Que dice así: el que tiene un sueño y no lo recuerda, que se ponga delante del Cohen. El Cohen es aquel judío de la tribu de Leví, Cohen, hijo de Aarón. Cuando recita la bendición sacerdotal, la voy a explicar, y que diga: Señor del mundo, yo soy tuyo y mis sueños son tuyos. Tuve un sueño y no sé cuál. Ya sea que hayas soñado conmigo o con mis compañeros hayan soñado conmigo, o que yo haya soñado con otros. Si son buenos los sueños, refuérzalos y vigorízalos, como los sueños de José. Y si necesitan remedios, que cúralos, como nuestro maestro Moshe, que curó a las aguas de Mará, como Miriam se curó de la lepra y Ejezquiel de su enfermedad, y como Elisa curó las aguas de Jericó, en las aguas de Jericó. Y así como volviste en bendición la maldición del malvado Bilam, vuélveme para mí todos mis sueños.
O sea, traemos varias citas de la Torá que hubo la transformación de una situación y uno pide a Dios que le transforme el sueño para bien sin saber lo que es. O sea, si no, no se puede interpretar a través de otros, y obviamente que una persona no puede interpretar sus sueños, es obvio decirlo. Uno es subjetivo con uno mismo, ni siquiera se acuerda. Nunca una persona va a interpretar su propio sueño, eso es imposible. Igual que una persona no puede autodiagnosticarse, eso es imposible. Tiene que ir a otro el sueño. Esto es lo que nosotros vemos. El faraón, que era el faraón de Egipto, era poderoso, pero fue a Yosef a interpretar. Lo mismo el rey Nabucodonosor a Daniel. Y siempre se iba a otros a interpretar el sueño, no a uno mismo. Entonces, el que tiene la posibilidad, cualquier persona no ágida, no judía, puede pedir permiso en la sinagoga ortodoxa de su país, ciudad, y preguntar cuándo los judíos de la tribu de Leví, de los Kohanim, que serán 8% del pueblo, los varones, hacen el ritual llamado Birkat Kohanim, bendiciones Kohanim. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo, en el templo Paso, con permiso individual, si es que se concede permiso a la persona no judía para participar de eso. En las festividades de la Torá se hace Birkat Kohanim, la bendición de los Kohanim sobre esto. El Talmud dice que en ese momento una persona puede participar y recitar eso, y eso ayuda a los sueños. Esto es un aspecto. Hay mucho para explicar, pero ya no hay tiempo, sobre por qué el Cohen justo, que era un hombre de bondad, podía transformar los sueños, pero bueno, esto es un aspecto. Obviamente que se refiere a el mandamiento divino, que hoy día también está, a pesar que esto se daba en el templo de Jerusalén, pero hoy en día los judíos que son de la tribu de Leví, vía Aarón, que hoy en día son detectables y se sabe quién es y quién no es, en la comunidad judía ortodoxa, obviamente únicamente, tiene el mandamiento divino de bendecir al pueblo con amor. Y así dicen y así se hace. Ok, avancemos. ¿Qué pasa si esto no está accesible o disponible para las personas? Tenemos otra solución, adelante, un poco más. También el Talmud ahí dice el concepto de Atabat Halom. ¿Qué es Atabat Halom? Muy simple. Es tomar a 3 amigos, independientemente de si sean judíos o no ágidos, y que esos 3 amigos reciten una serie de versículos, en total 21 versículos, en 3 tandas, 7 versículos que hablan sobre el concepto de reversión o transformación, 7 versículos que hablan sobre redención, liberación, y 7 versículos que hablan sobre el concepto de la paz. O sea, 3 personas, uno los pone como si fuera un tribunal, y uno dice, yo soñé algo bueno, y ellos contestan, vos soñaste algo bueno. ¿Bien? Un sueño bueno he visto, un sueño bueno soñado, a pesar que la persona lo puede interpretar como algo negativo o terrorífico. Sin embargo, dijimos antes que el sueño es como se interpretan las palabras. El sueño es lo que vos interpretas que es. Ahí se transforma para bien. Por eso el concepto de reversión, transformación, redención, liberación y paz. ¿Cuáles son los versículos? Estos que están acá. Igual después, ahora vamos a leerlos, pero igual después va a quedar en algunos días, seguramente Estudiantes Universales va a subir este video y lo vamos a poder compartir. Adelante. Para terminar esto, un poquito más. Un poquito más. Acá tenemos 3 versos con la palabra cambiar, 7 o 3. Tú cambiaste mi lamento por baile, desataste mi silicio y me ceniste con alegría, Salmo 30. Entonces la Virgen se alegrará en la danza y los jóvenes y los viejos juntamente, porque yo cambiaré tu duelo, vemos en gozo, vemos el concepto de transformación, los consolaré y los alegraré en su dolor, Jeremías 31. Mas no quiso el eterno Dios escuchar a Bilam, y trocó el eterno tu Dios maldición en bendición. Vemos la idea de reversión. 3 versos para la paz. Él crea la expresión de los labios, paz al lejano y al cercano. Vemos el concepto de paz. Abajo, el Espíritu se revistió de Mesai y dijo, haya paz, paz para ti, para aquel que te ayuda. Y abajo también, y así ustedes dirán al viviente, tú estarás en paz, tu casa estará en paz y todo lo que posees está en paz. Vemos el concepto también de la paz, o sea, de la armonía. Y la última, 3 palabras para liberar, redimir los sueños. Él rescata mi paz, mi alma, Salmo 55, volverán los rescatados del Eterno, Isaías 35, y los soldados replicarán. Ahí también habla de la liberación, Samuel ahí 14. Ok. Hasta acá es la clase de hoy, son 2 como rituales que se pueden hacer para liberar los sueños. Obviamente dirigirse a los sabios que saben de esto al respecto. Si quieren ampliar sobre el concepto de los sueños, hay un libro muy general, está en español, muy serio, y se llama Sefer HaHalomot, el libro de los sueños.
que también pueden ampliar sobre eso, se puede conseguir en Amazon y en librerías judaicas. Y antes de dar espacio que puedan preguntar y consultar, estamos comenzando con Estudiantes Universales un curso, lo voy a dar yo el curso, de 20 clases que se llama Inteligencia Emocional, que es basado sobre un libro de cómo moldear y modelar las emociones. La Torá nos llama a mejorar nuestro carácter, rasgo de carácter, y a potenciar toda nuestra personalidad a través del estudio pormenorizado de cómo se moldean los atributos de carácter y los rasgos de carácter, como tales, como cómo luchar contra la propia envidia de uno y de los otros, sobre la abundancia, sobre la ira, el temor, y determinados rasgos de carácter, que ya Musar esto, es una milenaria sabiduría emocional de la Torá, y vamos a darlo en clases, 20 clases, es un curso que hay que inscribirse, ahí tiene la placa en la pantalla y lo difundimos siempre en redes sociales, así que está la oportunidad para comenzar en este curso. Comenzamos en agosto y seguimos hasta fin de año, así que esta es la oportunidad. Vamos a dar ahora sí la oportunidad que puedan preguntar y consultar.